Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este miércoles 7 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump asegura que por ahora no cancelarán los aranceles a China. El reporte completo desde la Casa Blanca. Además, hoy se llevó a cabo en el Vaticano el primer día del cónclave para elegir al Papa número 267 de la historia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, anuncia el rescate de 5 disidentes de la oposición venezolana atrapados en la Embajada de Argentina desde hace más de un año. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump negó hoy miércoles la posibilidad de eliminar los aranceles a China previo a las negociaciones que adelantarán sus enviados a Suiza. Desde la Casa Blanca, Juan Esteban Silva nos tiene los detalles. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Pues hoy el presidente Trump intensificando esa estrategia comercial frente a China en un contexto de tensiones arancelarias que han alcanzado niveles históricos. La Casa Blanca ha confirmado que este fin de semana se llevará a cabo una reunión clave en Ginebra. Scott Bessent, secretario del Tesoro, Jamieson Greer, representante comercial, se encontrarán con el viceprimer ministro chino He Lifeng para discutir la posibilidad de discutir esa reducción de aranceles, por supuesto, entre Estados Unidos y China. Esto ha dicho el presidente Donald Trump sobre las negociaciones. We'll see. I mean, look, we were losing $1 trillion a year. Now we're not losing anything, you know? That's the way I look at it. We were losing with China on trade $1 trillion a year. More, actually, 1.1. But let's say $1 trillion. You know what we're losing now? Nothing. That's not bad. Desde el inicio de 2025, la administración Trump ha impuesto aranceles que alcanzan hasta el 145% sobre productos chinos como parte de una estrategia para presionar a Beijing en temas de comercio y control del fentanilo. China ha respondido con aranceles del 125% a bienes estadounidenses y restricciones a exportaciones claves como tierras raras. Miren lo que ha dicho el presidente Trump aquí en la Casa Blanca cuando se le preguntó si era cierto que quienes habían iniciado los diálogos comerciales eran los chinos y no los estadounidenses. They said we initiated. Well, I think they ought to go back and study their files. Okay, I do think that. Estas medidas han generado preocupaciones económicas a nivel global. El déficit comercial de Estados Unidos, Karina y televidentes, alcanzó un récord debido al adelanto de importaciones, especialmente farmacéuticas. Mientras tanto, China ha experimentado una desaceleración económica con pérdidas de empleos y la necesidad de implementar estímulos monetarios para contrarrestar el impacto de los aranceles. Esto ha dicho también el presidente Donald Trump, que comparó estas negociaciones como si Estados Unidos y él puntualmente fuera el propietario de una gran tienda. Miren ustedes. Now I could announce 50 to 100 deals right now because, you know, I'm the shopkeeper and I keep the store. And, you know, I know what countries are looking for and I know what we're looking for. And I can just set those terms and they can go shopping or they don't have to go shopping because everybody wants to shop here. This is like a beautiful store. This is like... De esta manera, el presidente Trump busca consolidar su imagen como un negociador firme, recordando el famoso libro del arte del acuerdo. La reunión en Suiza, televidentes de Voz News, podría marcar el inicio de una nueva etapa en esas relaciones comerciales entre las dos principales economías del mundo. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo hoy sus tasas de interés y señaló que existen riesgos más elevados de que la inflación y el desempleo escapen a sus objetivos, en una aparente referencia a los aranceles del presidente Donald Trump. Los dirigentes del Banco Central estadounidense votaron por unanimidad mantener la tasa de referencia entre 4.25 y 4.50%, señaló la Fed en un comunicado. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas volvió a aumentar, añadió el organismo, que considera que los riesgos de ver un desempleo más alto y una inflación más elevada también aumentaron. Y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, testificó de nuevo este miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Su audiencia se enfocó en el plan económico de la administración Trump y las negociaciones comerciales con varios países. Vanessa Vallejo tiene los detalles. Vanessa. Hoy es el segundo día del secretario del Tesoro, Scott Bessent, testificando ante la Cámara de Representantes acerca del plan que tiene esta administración en materia económica. Y esta vez la audiencia se enfocó en las negociaciones que se están llevando a cabo en materia arancelaria.
Besen anunció que el sábado comenzarán en Suiza las conversaciones comerciales con funcionarios chinos, destacando que estas negociaciones están todavía en una etapa preliminar. Uno de los intercambios más llamativos y que más ha dado comentarios en redes sociales es precisamente sobre este tema de las negociaciones. Y fue cuando la representante Nidia Velázquez de Nueva York le preguntó exactamente con cuáles países las negociaciones están avanzadas. Miremos la respuesta que le dio el secretario Bessent. That it would be detrimental to the interest of the United States for me to answer that question. Why will that be detrimental? Because as the negotiations may still be in process as we speak, as we are not at the end of the week yet, I am sure that you through your question, would not want to compromise U.S. negotiations. Reclaiming my time. Would you? Secretary Bessent, the president goes into a press conference and claims that there are negotiations going on. And then the next day, there's no negotiations going on. So why would you not answer my question? And that will be considered detrimental to the American people, to the American economy. I do not understand. Despite your claim, I'm happy to say there are negotiations going on. I'm not going to reveal the details. Pues el secretario del Tesoro también comentó sobre su intención de que Estados Unidos se convierta en el destino principal para activos digitales, dijo, subrayando la importancia de una regulación adecuada en ese sector. Sin duda alguna, una audiencia en la que una vez más confirmó que el objetivo principal de esta administración en materia económica es eliminar el desbalance comercial con estas negociaciones sobre los aranceles y acompañar eso de una desregulación y de una disminución en los impuestos. Gracias, Vanessa. En otras cosas, 205 presuntos depredadores sexuales infantiles que buscaban a menores en línea fueron arrestados en la última semana. Así lo dieron a conocer la fiscal general Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel. Los arrestos forman parte de una nueva operación conjunta del Departamento de Justicia y el FBI llamada Operación Restaurar la Justicia, en la que se rescató a 115 menores en todo el país, según informaron Bondi y Patel. Si estos seres humanos depravados son condenados, se enfrentarán a la pena máxima de prisión o incluso a la cadena perpetua, declaró Bondi en rueda de prensa. Los encontraremos, los arrestaremos y los acusaremos. Si atacan a un menor en línea, no se librarán de nosotros. El FBI y el Departamento de Justicia los perseguirá y los procesaremos, dijo la fiscal general. Y la Corte Suprema falló a favor de la administración Trump al levantar una orden de un tribunal inferior que suspendía la entrada en vigencia de la prohibición de las personas transgénero en el ejército. El fallo del alto tribunal representa una victoria a corto plazo para la Casa Blanca, aunque no abordó los fundamentos del caso ni la orden ejecutiva del presidente Trump del 27 de enero que prohíbe a las personas transgénero en el ejército estadounidense. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson habrían votado contra la apelación de la administración y a favor de mantener vigente la orden judicial del Tribunal Inferior. Y el expresidente Joe Biden criticó duramente al presidente Trump en su primera entrevista emitida desde que dejó la Casa Blanca, afirmando que sus primeros 100 días no han sido un triunfo. En declaraciones al programa Today de Radio 4 de la BBC, Biden hizo alarde de su propia trayectoria en defensa de la alianza de la OTAN, al tiempo que criticó la postura de Trump sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, y que Trump ha dicho que quiere que termine rápidamente. La guerra estalló a principios de 2022, un año después del inicio del mandato de Biden. Es el apaciguamiento moderno, dijo Biden sobre la actitud de Trump hacia el presidente ruso Vladimir Putin. Cualquiera que piense que va a dejar de hacerlo es tonto, resaltó. Por otro lado, Biden defendió su decisión de abandonar la campaña del 2024 solo unos meses antes de las elecciones de noviembre, argumentando que no habría cambiado en nada si la hubiera abandonado antes. Sin un resultado, hoy se inició en el Vaticano el cónclave número 267 para elegir al Papa que sustituirá al Papa Francisco, quien falleció el mes pasado. Una columna de humo negro sobre el Vaticano indicó que el histórico cónclave papal no llegó a un consenso sobre el sucesor del Papa Francisco y los cardenales se reunirán nuevamente en la Capilla Sixtina el jueves.
Miles de personas seguían abarrotando la Plaza de San Pedro, atentas a la salida del humo de las chimeneas de la capilla. La solemne procesión de cardenales entró lentamente en la icónica capilla este mismo día, cantando las letanías de los santos. Cada cardenal recitó un juramento en el que se comprometía a seguir las reglas del cónclave. Cuando finalmente se cerraron las puertas, los cardenales se recluyeron para la primera ronda de votación. Y en el cónclave, los cardenales electores representan una amplia variedad de nacionalidades, con la mayoría provenientes de Europa, América y Asia. En total, hay 133 cardenales electores, de los cuales 53 son de Europa, 37 de América, incluyendo 16 de América del Norte y 17 de América del Sur y Central, 23 de Asia, 18 de África y 4 de Oceanía. Los cardenales electores representan a un total de 71 países. Los países con más cardenales son Italia, Estados Unidos y Brasil. Y para hablar de este importante proceso mediante el cual se escogerá a el Papa número 267 y líder espiritual para los más de 1.400 millones de católicos en el mundo, hacemos contacto hasta el Vaticano con el periodista Renato Martínez. Renato, bienvenido a Voz News. Primero que nada, explícanos cómo se vivió este primer día del cónclave y en dónde te encuentras. Me encuentro en la Plaza Risorgimento, es una plaza que está muy cerca de la Basílica de San Pedro. La gente todavía está saliendo, está abandonando lo que ha sido este primer día de cónclave. Han sido casi 45.000 las personas que se han reunido aquí en la plaza, según ha informado la policía. Se ha vivido de una forma con bastante expectativa, con bastante esperanza, sobre todo por el hecho de que han habido muchos cardenales que por primera vez han participado en este cónclave. 108 de los 133 electores es el primer cónclave que participan. Y la gente ha estado, en la medida que iba pasando las horas, han ido incrementándose. Inicialmente nos dijeron que eran solamente 30.000 y luego alcanzaron la cifra de 45.000 personas. Muchos de ellos eran gente que llegó explícitamente para el cónclave, para poder conocer quién será el 267 sucesor del apóstol Pedro. Hemos visto también a los cardenales bastante emocionados, sobre todo en el momento de la juramentación, cuando han juramentado. Ellos han ido mencionando las diferentes fórmulas, sobre todo cuando se han comprometido personalmente a mantener el secreto. De esta manera ha sido una votación bastante larga. La espera de la fumata, como le llaman aquí, ha sido bastante extensa. Ha sido una fumata muy esperada. La gente, a pesar de ello, no se ha ido de la plaza y ha esperado este primer resultado de esta primera votación en este primer día de cónclave. Así es, y veíamos el humo negro, tan esperado. La gente estaba esperando, evidentemente. Ya este primer día culminó con el humo negro, no se llegó a un consenso. Ahora, sabemos que la mayoría de los cardenales que están participando fueron precisamente nombrados por el Papa Francisco. Explícanos un poco cómo se va a llevar a cabo este proceso de cónclave. ¿Y qué posibilidad ves tú de que el nuevo Papa pudiera ser de América, como lo fue Francisco? Hay una gran cantidad de candidatos que son precisamente del continente americano. Según la Constitución Apostólica Universi Domini Gregis, establece que con las modificaciones que hizo Benedicto XVI se tengan 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde. Eso quiere decir que a partir de mañana jueves vamos a poder tener 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde, con una fumata alrededor del mediodía, el de la mañana, y a las 6, 7 de la tarde para ver el resultado de esa votación de la tarde. Vamos a, obviamente, si la fumata en la primera votación de la mañana o de la tarde es blanca, obviamente van a interrumpir las transmisiones para dar a conocer el resultado positivo. Quiere decir que han alcanzado los 2/3, es decir, 89 votos a favor del candidato que pueda ser elegido como el nuevo Papa. Las tendencias aquí son muy divididas. La visión de un candidato fuerte no existe. Las posibilidades de que puedan elegir a un cardenal de América es un poco lejana, pero no sabemos realmente lo que pueda suceder dentro del cónclave. No sabemos cómo puedan estar las inspiraciones del Espíritu en este sentido. Hoy creo que el hecho de que se ha demorado mucho el resultado de esta tarde indica todavía de que el proceso va a ser un poco largo. Recordemos, de los 133
108 fueron creados en 10 consistorios por el Papa Francisco, pero a pesar de ello no se conocen. Y esa ha sido un poco de las dificultades que en estos días se ha ido escuchando. Los cardenales pidieron antes del inicio del cónclave tener una congregación general más para poder conversar, conocerse y ver el perfil del pastor que la iglesia necesita en este tiempo. Claro. Renato, y eso era mi siguiente pregunta, en lo que tú has podido escuchar, en la atmósfera que se siente precisamente en el Vaticano, ¿qué crees tú? ¿Que el rumbo de la iglesia de alguna manera va a tomar un rumbo un poco más conservador o más liberal? ¿Y qué retos va a enfrentar el nuevo pontífice que suceda en este caso a el Papa Francisco? El día lunes fue importante la 12ª Congregación General porque ahí trazaron un poco el perfil de lo que es del nuevo Papa. Sobre todo ha emergido que tiene que ser un pastor que esté dedicado a la Iglesia Universal, pero también tiene que ser un constructor de puentes, tiene que ser un hombre que continúe con los procesos iniciados por el Papa Francisco en cuanto a lo que es la lucha contra los abusos, lo que es el tema de los migrantes, lo que es el tema de la paz. Estas van a ser un poco los desafíos a los cuales el Papa está llamado a afrontar el nuevo que será elegido en este cónclave. También está el tema de la transparencia, de lo que es el manejo dentro del Vaticano y la reforma de la curia romana, que también será otro tema importante que este Papa nuevo está llamado a afrontar. Y, por supuesto, todos los temas concernientes a la vida, ¿no? Desde el inicio de la vida hasta el fin, como es el aborto, la eutanasia, y también el gran desafío de este Papa también va a ser la evangelización y la comunicación a partir de las nuevas tecnologías y de la entrada, como estamos viendo en estos últimos tiempos, de la inteligencia artificial. Son todos temas actuales que ponen como desafío a este Papa, a este pastor que será elegido. Y otro aspecto importante interiormente para la iglesia va a ser el tema de la evangelización y todo lo que ello concierne. Por supuesto, muchos temas sobre la mesa que deben considerar al momento de emitir su voto los cardenales para elegir a este nuevo líder de la Iglesia Católica. Queremos agradecerte, Renato Martínez. Por supuesto, vamos a seguir muy al pendiente de este cónclave. Gracias a ustedes. Así nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Mientras Nicolás Maduro se encontraba en Rusia, 5 opositores secuestrados por su régimen escapan del cautiverio. Los detalles de esto y más al regreso. Además, recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de su plataforma favorita. Estamos en Roku, Fire TV y Apple TV, además de la señal de Now Media. Vaya, ponga la palabra Voz y encontrará todo nuestro contenido. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó este miércoles que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní van por buen camino. Así lo expresó durante una mesa redonda con los dirigentes de la Conferencia de Seguridad de Múnich en Washington, D.C. Escuchemos parte de lo que dijo. The president hates nuclear proliferation. I hate nuclear proliferation. And I think that the president would be very open to sitting down with the Russians and the Chinese and saying, look, let's get this thing in a much better place. Let's reduce the number of nuclear weapons that are in the world writ large. That's obviously not a conversation for tomorrow. That's a conversation, God willing, for a few years from now. But there is no way you get to that conversation if you allow multiple regimes all over the world to basically enter this sprint for a nuclear weapon. And we really think that if the Iran domino falls, you're going to see nuclear proliferation all over the Middle East. That's very bad for us. It's very bad for our friends. And it's something that we don't think can happen. Estados Unidos e Irán, enfrentados desde hace 4 décadas y sin relaciones diplomáticas, iniciaron negociaciones con la mediación de Omán el 12 de abril. Actualmente, Irán enriquece uranio al 60%, muy por encima del límite del 3.67% fijado por el Acuerdo Internacional de 2015. Por cierto, el vicepresidente J.D. Vance pidió negociaciones directas entre Ucrania y Rusia para intentar poner fin a la guerra. Washington ha mantenido conversaciones por separado tanto con Kiev como con Moscú, pero ha amenazado con abandonar las negociaciones si no se logran avances pronto. Creemos que es probablemente imposible que podamos mediar en esto por completo sin al menos alguna negociación directa entre ambos, dijo J.D. Vance.
5 opositores venezolanos refugiados desde hace más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas llegaron ayer martes a los Estados Unidos. Así lo dio a conocer el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. Los opositores, colaboradores de la dirigente María Corina Machado, se refugiaron en la sede diplomática el 20 de marzo de 2024 ante una escalada de arrestos previa a las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador pese a las denuncias de fraude. Según Rubio, la salida de los opositores de Venezuela se dio tras una operación precisa y aseguró que todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. Los opositores fueron asediados por funcionarios del régimen durante todo este tiempo, privándolos de muchas ocasiones de servicio eléctrico, de agua e impidiendo reiteradamente el ingreso de alimentos a la embajada en Caracas. Por cierto, Nicolás Maduro dijo hoy durante una reunión en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin que las relaciones entre Venezuela y Rusia tomarán un impulso nuevo. El mandatario llegó a Moscú el martes para asistir a las celebraciones por el 80 aniversario del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Rusia es uno de los grandes aliados de Venezuela y el Kremlin ve al país caribeño como un socio fiable. Los mandatarios firmaron un tratado de asociación estratégica, aunque no dieron detalles del mismo. El conflicto entre India y Pakistán escaló hoy miércoles con bombardeos de las fuerzas de Nueva Delhi en contra del país vecino, además de disparos cruzados de artillería en medio de la disputa por la región de Cachemira. Los detalles en el siguiente reporte. Una veintena de civiles murieron y casi medio centenar resultaron heridos en los ataques indios con misiles en territorio pakistaní. Tras el intercambio de disparos de artillería entre ambos países, una decena de personas murieron y una veintena resultaron heridas en la parte de Cachemira administrada por India y cerca de la frontera de facto con Pakistán. El ejército de Pakistán señaló que además derribó 5 aviones indios en el espacio aéreo de India. El ataque ocurre en un contexto de máxima tensión desde el atentado cometido en la Cachemira India el 22 de abril, que terminó con la vida de 26 hombres. Cachemira es una región de mayoría musulmana dividida entre India y Pakistán, disputada por ambos países desde que se independizaron del Reino Unido en 1947. Poco antes de esos bombardeos, Nueva Delhi amenazó con cortar el agua de varios ríos que nacen en su territorio y discurren por Pakistán en represalia por el atentado de abril. Numerosos expertos temen una confrontación militar abierta entre estas dos potencias nucleares. La inteligencia artificial sigue avanzando a pasos gigantescos. Cada vez se incluye más y más en las plataformas digitales y las redes sociales. Ahora también se puede utilizar en la aplicación de mensajería de texto, pero ¿cómo podría esto afectar nuestra privacidad? Bueno, para hablar de ello está con nosotros Juan Guevara. Juan, bienvenido, feliz mitad de semana. Esto que todos nos preguntamos parece ser muy conveniente, la inteligencia artificial. Pero, ¿qué hay de nuestra privacidad cuando lo utilizamos en algunas aplicaciones de mensajería de texto, como por ejemplo WhatsApp? Bueno, exactamente. La inteligencia artificial Meta decide incluir Llama, que así se llama su sistema de inteligencia artificial, o Meta AI, en las plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp. Bueno, en primer lugar, sabemos que Facebook no es un paladín de la privacidad. Nosotros, para Facebook, para Meta, somos el producto. Entonces, en el momento que integran este sistema de inteligencia artificial en las conversaciones, por ejemplo, o en las aplicaciones como WhatsApp, realmente lo que están tratando de hacer es que mediante nuestras conversaciones y nuestras interacciones con otras personas estén entrenando este tipo de modelos. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que aprender. Ahora, ¿qué es lo que hizo Meta en WhatsApp? Tú puedes ahora chatear con Meta, puedes preguntarle cosas, puedes decirle que te genere un emoji, puedes decirle que te genere un meme. No les recomiendo que le pidan a Meta AI que genere una imagen del Papa con su dirigente favorito. Es una falta de respeto. Pero al final del día, lo que sí pueden hacer es interactuar con ella. Ahora, ¿qué es lo que sucede al respecto? Cuando ustedes están interactuando, Karina, por ejemplo, yo sé que tú tienes WhatsApp, en ocasiones nos whatsappeamos. Creo que lo que sucede aquí es que las interacciones que estoy teniendo con Meta o con Karina a través de WhatsApp, o con José, o con Adriana, o con quien sea a través de WhatsApp, todo eso se va quedando en Meta.
Y es entonces donde hay que evaluar qué tipo de cosas ahora decimos en WhatsApp y ahora decimos en este tipo de mensajería, ¿no? Juan, ¿sería entonces más conveniente regresar de alguna manera al mensaje de texto directo? ¿Es más seguro para nuestra privacidad o qué nos recomendarías? Fíjate que lamentablemente el mensaje de texto directo es todavía menos seguro. ¿Y sabes por qué? Porque está claro, y lo hemos visto, esto te va a encantar, mi querida Karina, que China hackeó nuestros sistemas de texto en todos los carriers celulares de los Estados Unidos. Y eso es algo que está comprobado. Entonces, cuando tú mandas, por ejemplo, un texto de un iPhone a un Android, cuando no es la burbujita azul, sino es la burbujita verde, están utilizando un sistema de mensajería que se llama RCS. Y ese sistema de mensajería ya fue hackeado por los chinos. Entonces ellos tienen esa información y es cuando las autoridades de este país han dicho, cuidado con lo que mandan en este tipo de mensajes. Entonces, aunque no lo creas, iMessage, por ejemplo, que es muy privado porque es de Apple y realmente es muy privado, el segundo más privado hasta cierto punto, o no solamente más privado, sino más seguro puede ser WhatsApp, porque tiene encripción de punto a punto. Entonces, simplemente es tener en mente que lo que estamos haciendo es estamos dándole esta información a Meta, estamos dando la información a Facebook, y no se sorprendan cuando tengan una conversación con alguna persona que de repente les empiecen a salir anuncios en Instagram o en Facebook de lo que estaban platicando a través de WhatsApp. Siempre nos sucede, eso es terrible, es un espionaje claro, y luego nos preguntamos por qué quieren prohibir herramientas como TikTok, que de hecho ya lo multaron la semana pasada en la Unión Europea precisamente por fallas en resguardar de manera segura los datos de los europeos. Rapidísimo, en 30 segundos, Juan, ¿se puede apagar la opción de la inteligencia artificial en la plataforma de Meta? O sea, decir, yo no quiero que esté la inteligencia artificial en mi WhatsApp o en mi Instagram, ¿o no se puede? No por lo pronto. No por lo pronto, ahí está la respuesta. Híjole, pues a tener mucho cuidado con lo que se platica por ahí y a cuidar nuestra privacidad. Juan, como siempre, gracias por esta información tan importante. Pórtate mal, cuídate bien. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, hay mucho que analizar y ya vienen nuestros panelistas para ello. El presidente Donald Trump ha dejado claro su postura firme ante China y aunque hace unos días se hablaba de un acercamiento para llegar a un acuerdo, aún no hay nada definido. Para analizar lo último sobre este tema, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Bendaño, periodista y analista político de Voz. Vimos las declaraciones precisamente esta mañana del presidente Donald Trump. Hemos escuchado diversas versiones en torno a ello, que sí hay negociaciones, que no hay negociaciones. Ahora irá una delegación a Suiza para entablar estas negociaciones con China. Pero hoy el presidente dejó claro que su postura es firme. Se le cuestionó sobre algunas exenciones, no quiso confirmar ninguna hasta este momento. Y la pregunta es, ¿qué tan efectiva ha sido la estrategia de la administración Trump de utilizar estos aranceles altos para presionar a China a negociar? ¿Y qué riesgos conlleva este enfoque para ambas economías? Vanessa, comienzo contigo. Pues yo creo que lo que está haciendo la administración es abordar un problema que muchos no quisieron abordar nunca, que simplemente voltearon la cara. A veces a los políticos no actúan por lo que sea bueno, sino que lo que miden sobre todo es el costo que eso pueda traer en materia económica, pero también en materia de capital político, pero también en materia de qué van a decir los medios. Pues esta es una administración a la que poco le importa eso. Y entonces ha decidido, yo creo que no solo es una cuestión de cambiar el desbalance comercial con todos los países, pero también con China, pero además una especie de aislamiento a China y de castigarla por todas sus políticas, que en realidad todo el mundo sabe que China roba inteligencia, que China está tomándose, por ejemplo, Latinoamérica. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que esta mañana en la audiencia que tuvo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la Cámara de Representantes, dijo que en esas negociaciones que va a haber en Suiza, que son preliminares, dijo, pero dijo que confirmó que no va a estar Peter Navarro en ese equipo de negociación. Lo cual me confirma una vez más que ha ganado Scott Bessent y su estrategia de simplemente no dejar los aranceles para siempre en una medida proteccionista,
sino de intentar bajar los aranceles y eliminar el desbalance comercial. Entonces, a mí me parece por lo menos un buen indicio. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, si estoy de acuerdo con Vane, veo un cambio leve en el discurso sobre China de parte de la Casa Blanca. Y ciertamente el presidente está siendo firme, pero al mismo tiempo, fíjense que dijo el domingo en la entrevista que dio a NBC de que en algún momento él estaba dispuesto a levantar los aranceles a China porque quiere hacer negocios con China. O sea que admitió que es algo temporero. O sea que estamos empezando a ver quizás una luz tenue al final del túnel. Pero creo que lo que ha dicho Bessent ha sido más interesante. Anoche en una entrevista en otra cadena decía que lo que busca la administración, el decoupling, utilizó la palabra en inglés, la desconexión que busca de China, no es un aislamiento total, que es lo que yo pensaba, lo que mencionaba ahora Vanessa, sino una desconexión en aquellas áreas que son vitales para nuestra seguridad nacional y nuestra economía. O sea, que esas cosas que son vitales, importantes para nosotros, que se están produciendo en China, queremos traerlas para acá. Pero hay un sinnúmero de áreas donde queremos seguir haciendo negocios. O sea que me parece que se están matizando las declaraciones iniciales de algunos en la administración y lo que se busca es reestructurar esa relación para que continúe, pero que esas cosas claves, esos productos claves que necesitamos, ya sean chips o medicamentos claves, se empiecen a producir en Estados Unidos o en países aliados. Me parece que eso es lo que estamos viendo. Y obviamente la reunión en Suiza es muy importante. Y los chinos dicen que fue Estados Unidos que la pidió. O sea que pudiéramos ver el comienzo de un final, aunque creo que va a tomar, muchos expertos dicen que va a tomar varios años, 2, 3 años para que se normalicen las relaciones comerciales, por lo menos con China. Bueno, y justo el día de hoy veíamos que se da ya la juramentación de quien va a ser el embajador de los Estados Unidos en China, justo antes de que comiencen estas negociaciones, el ex senador de Georgia, David Perdue. ¿Cómo ves esto, Orlando? Y también, ¿cómo crees que pueda influir, en este caso, los empresarios sobre la administración para que realmente se dé una negociación con China? En este caso, los empresarios y los consumidores que de alguna manera podrían verse afectados por estos aranceles. Y algo importante, y es que creo que lo que Alfonso ve positivo como un cambio en la retórica y una especie de matiz del discurso, realmente es la administración Trump cediendo. Y creo que está cediendo, y el hecho de que habría que confirmarlo, pero que haya sido el gobierno de Estados Unidos el que haya pedido la reunión, es una muestra de esto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una democracia. Y en ese sentido, para que Trump continúe con su agenda y para que los republicanos puedan continuar con su agenda, necesita ganar elecciones. Y para ganar elecciones necesita que los americanos estén contentos. Y para que los americanos estén contentos, lo menos que le conviene a Estados Unidos es meterse en una guerra arancelaria con el único país en el mundo que pueda asumirla, que es China. Una guerra que va a tener un impacto decisivo en el consumidor. Entonces, ojo, China se puede dar ese lujo. China no tiene que responderle a ningún electorado, el régimen chino, ni a ninguna democracia, pero Estados Unidos no. Y en ese sentido, yo creo que, así como tú preguntas, Karina, los empresarios, pero además el electorado, yo creo que los diferentes congresistas, etcétera, van a empezar a presionar para que efectivamente haya un acuerdo lo antes posible que de alguna manera eche para atrás la voluntad de querer ganarle una guerra arancelaria a China, que es imposible, al menos en el corto plazo. Pues vamos a ver cómo se desarrollan estas conversaciones. Ojalá que para bien y tranquilidad de todos, esta guerra realmente es entre los dos gigantes y de alguna manera, por supuesto que tiene que haber un cambio que beneficie a los Estados Unidos, pero también es importante que se ceda un poco de terreno con China, del cual dependemos tanto desafortunadamente en la actualidad. Vamos al siguiente tema que también es importante, y es que el expresidente Biden reapareció en una entrevista
Y su enfoque, por supuesto, fue el criticar al presidente Trump en sus primeros 100 días. Una de las cosas más destacadas fue la defensa de su posición sobre haber dejado la carrera presidencial hasta casi el último. Él dijo que él piensa que hizo lo correcto, que de cualquier manera, si él hubiese dejado la carrera presidencial antes, el resultado hubiera sido el mismo. Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues este hombre aparece después de estar perdido, después de todo lo que vimos, y dice que en realidad no se retiró por su salud, más o menos. Es decir, siguen mintiéndonos en la cara. ¿Cómo es posible que aparezca y diga que el motivo no fue su salud, sino que simplemente no quería un enfrentamiento interno en el partido? Yo creo que es evidente que la gente ya entendió que fue engañada por el Partido Demócrata, y creo que es un precio que van a tener que pagar, porque yo creo que los electores demócratas no se van a olvidar fácil del engaño que tuvieron, de cómo los engañaron. Y yo creo que sí hay muchos demócratas que creen que si Biden se hubiera retirado antes, le hubiera ido mucho mejor al partido y hubieran podido ganar. Yo no estoy tan segura, pero yo creo que sí hay muchos demócratas que creen eso. Y yo creo que muchos que se sintieron ofendidos cuando en esta entrevista vuelve el expresidente a decir que él estaba bien de salud y que de eso no se trataba. Bueno, y otra de las cosas que escuchábamos es que critica ampliamente al presidente Trump en sus primeros 100 días, que han sido desastrosos, y a la vez defiende sus 4 años. Alfonso, ¿cómo lo ves? Increíble, pero me di cuenta por qué los demócratas perdieron y por qué su administración era tan poco popular. No era solo por las políticas desastrosas, sino por lo que decía Vanessa, esta frecuencia en tratar de engañar y decir mentiras. O sea, él viene y dice que su administración fue sumamente exitosa. Después se empapina un poquito y dice, bueno, no voy a continuar. ¿Exitosa para quién? ¿Quién piensa que su administración fue exitosa? Nada de humildad. Y entonces después viene y dice que quizás se retiró tarde, pero que no hubiera hecho una diferencia. Obviamente no hubiera hecho una diferencia porque es que el pueblo americano no estaba satisfecho con su administración. Y la realidad es que él quería ser el candidato. Él no se fue por su salud, él no se fue por evitar una guerra interna, él se fue porque lo fueron, porque le pusieron la presión para irse, y se terminó Kamala Harris siendo la candidata. Es porque él la impuso. Recordemos que Barack Obama quería tener un proceso abierto para elegir a otra persona. O sea que es increíble. Entonces después viene y ataca al presidente Trump, particularmente con el tema de Rusia, lo que es totalmente de Ucrania, lo que es irónico, considerando que él creó las circunstancias con sus políticas, con su falta de liderazgo, para que Rusia interviniera en Ucrania, y entonces ataca a Trump. Si diciendo que es una marioneta de los rusos, parece que no está leyendo el periódico. O sea, Trump ha estado poniéndole mucha presión a Putin. Hoy mismo el vicepresidente dijo que Putin estaba siendo demasiado intransigente. Si hay una posibilidad de lograr una paz, es gracias a Trump. O sea que totalmente desconectado de la realidad de lo que pasó y de lo que está pasando ahora. Yo creo que es hora de que no dé más entrevistas y que no dé más discursos. Que se vaya a la playa ahí a Rehoboth Beach en Delaware. Y no solamente esto, sino que vemos que, por ejemplo, en el caso cuando entrevistan los periodistas a alguien como el expresidente Biden, que está haciendo estas aseveraciones, cuando, como tú bien lo dices, la invasión de Rusia a Ucrania ocurrió bajo su mandato, un año después, no le recuerdan otras cosas, como por ejemplo los ataques de Hamas a Israel, que ocurrieron justo una semana y media después, 10 a 15 días después de que él le descongeló fondos a Irán. Curiosamente, entonces, después se da el ataque de Hamas a Israel. Sin embargo, no se lo cuestionan los periodistas. Orlando, ¿cómo ves estas críticas y con qué cara hace el expresidente Biden estas críticas a la administración del presidente Trump? Bueno, efectivamente, a ver, lo que tú dices es muy importante, porque si Biden puede salir tranquilamente a dar una entrevista sin ningún tipo de pudor y mentirle a todos los americanos, es porque la prensa se lo permite. Biden es quizá la figura política que más razones hay para increpar en una entrevista por diferentes motivos. No obstante, vemos cómo simplemente se le deja mentir de esa manera. Es muy torpe, yo creo que Biden, sobre todo Biden, el presidente que le asestó a los demócratas una de las peores derrotas en su historia, el presidente para los demócratas que le entregó el país a Donald Trump.
en todo caso, esté dando lecciones ahora sobre lo que debería o no debería hacer Donald Trump. Claramente fracasó, la gente no lo quiere, es terrible, pero en la medida en que la prensa, la misma prensa que lo encubrió, que luego salió dándose golpes de pecho, diciendo que cómo era posible que la gente hubiera obviado la verdad que estaba ante los ojos de esa misma prensa, mientras siga complaciente, pues Biden va a seguir teniendo la oportunidad de mentirle a los americanos. Pues así es, muy desafortunado. En 30 segundos les preguntaría antes de irnos al corte comercial, ¿qué tan difícil va a ser que se reestructure el Partido Demócrata? Porque el común denominador que vemos es que aunque están divididos entre ellos, están unidos en ir en contra del presidente Trump. Vanessa, comienzo contigo. No, yo creo que va a ser muy, muy difícil porque sí hay acá una pelea de algunos que de pronto no quieren irse a lo más extremo y otros que sí quieren irse a lo más extremo. Y creo que ellos todavía no encuentran, incluso los que son menos extremos todavía no logran descifrar qué fue lo que pasó en las elecciones pasadas, porque no logran ir al asunto de fondo. Orlando. Mira, también lo veo difícil. Yo creo que todavía el Partido Demócrata necesita varias derrotas más para realmente asumir un proceso de reflexión. Parece querer insistir con lo mismo que lo ha llevado al fracaso. Y cerramos contigo, Alfonso. Es un problema muy grande porque tienen líderes que han acogido una ideología de izquierda dura, woke, y realmente va a requerir, como dice Orlando, que pierdan elecciones, pero que esos líderes se echen a un lado y que surja un nuevo liderato que pueda moverse hacia el centro, y eso toma tiempo. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz News. Hoy se inició en el Vaticano el cónclave número 267 para elegir al Papa que sustituirá al Papa Francisco. Una columna de humo negro sobre el Vaticano indicó que el histórico cónclave papal no llegó a un consenso sobre el sucesor del Papa Francisco el día de hoy. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este importante tema. Alfonso, el Papa no solamente es el líder espiritual de unos 1.400 millones de católicos, sino es un importante líder político. ¿Cuál se supone que debería de ser el perfil del próximo Papa? Bueno, aparentemente los cardenales en una de las reuniones preparatorias definieron un perfil y supuestamente, según la entrevista que hiciste, que por cierto me pareció extraordinaria, aparentemente quieren que sea un pastor que llegue a la gente, apostólico, y que continúe con algunas de las reformas del Papa Francisco. No estoy seguro si efectivamente ese es el Papa que va a salir, porque pues hay muchos cardenales que han expresado privado, públicamente, preocupación con el papado de Francisco por algunas expresiones que hizo, que generaron ambiguas, que generaron confusión sobre temas de moral. Yo creo que la homilía que dio el cardenal Re en la misa para elegir al Papa justo antes de que empezara el cónclave, me pareció muy acertado porque habló de la importancia que sea un Papa que promueva la unidad, pero que ayude a aclarar la doctrina en un momento de gran confusión. O sea que si bien se quiere que sea un Papa, como hablaba el Papa Francisco, de que llegue a la periferia, al mismo tiempo se quiere que sea un Papa que hable claramente la verdad, aunque a algunos le cueste. Ahora, lo que me pareció fascinante en la entrevista que hiciste fue el comienzo, cuando él puso en contexto este cónclave. Estamos hablando de 108 cardenales electores, de 133, 135, que prácticamente no se conocen y tienen en unos días que elegir al Papa y vienen de distintos países. Es una situación muy difícil. Antes eran cónclaves mucho más pequeños. Este es uno de los cónclaves más concurridos, o el más concurrido, eran mayormente italianos y se conocían. O sea que es una elección muy difícil, pero me parece que por lo menos lo que yo he escuchado, o quién sabe lo que se está discutiendo en el cónclave, no sabemos, pero por lo menos me parece que sí hay una preocupación de que sí se quiere que sea un Papa que hable claro en temas de doctrina y que no genere
confusión. Por supuesto. Orlando, ¿cómo lo ves tú y cuál crees que será el rumbo que tomen los cardenales en sus votaciones? Eso es la pregunta del millón, ¿no? Muchos se preguntan si el perfil seguirá en una rama más liberal, más progresista, o si se regresará de alguna manera a una línea más conservadora. ¿Cómo lo ves y cuál podría ser el gran reto de este cónclave, además de lo que estaba mencionando Alfonso? Bueno, la mayoría de los papables tienen un perfil más liberal y son papables precisamente porque Francisco pudo llenar el colegio cardenalicio de cardenales liberales. No obstante, yo no creo que termine quedando un cardenal liberal como papa. ¿Por qué? Porque si bien los liberales es cierto que son mayoría, lo que dice Alfonso, que comentaba el periodista anteriormente, es muy importante. No se conocen y no están tan estructurados como los conservadores, que definitivamente quieren que haya un cambio en el rumbo que marcó Francisco para la iglesia. Y yo creo que eso es lo que le corresponde a la iglesia. Benedicto XVI dijo muy bien que así seamos 12 o seamos reducidos nuevamente a las catacumbas, es ahí en el momento donde la iglesia realmente se fortalece por la defensa de la verdad. No se trata de que el próximo papa sea popular o como Tagle, que se perfila como también favorito, sepa cantar Imagine y bailar y todas esas cosas y hacer... Imagine. No se trata de eso. Se trata de que defienda la verdad. La iglesia, la importancia de la iglesia está en que precisamente sea una especie de referente para el mundo. Y un referente hoy por hoy, cuando el mundo se ha relativizado por completo, cuando hay una crisis profunda espiritual, cuando la verdad se ha puesto en dudas, tiene que defender la doctrina. Y eso es lo único que realmente necesita la iglesia. Y yo creo que para allá va a ir. En ese sentido, podría ser un conclave largo, podrían empezar a caer candidatos liberales y eventualmente quedar uno moderado. Vanessa, ¿cómo lo ves tú y cuáles crees que son los retos dentro y fuera de la iglesia que va a asumir el nuevo papa? Dentro, evidentemente, lo que estábamos hablando en relación a la doctrina, fuera de la iglesia en las relaciones políticas, especialmente y específicamente con los Estados Unidos, por ejemplo. No sé, yo creo que tal vez Alfonso y Orlando están hablando un poco desde el deseo. Yo no estoy tan segura que haya una mayoría o en general una especie de consenso de que hay que un poco cambiar, digamos, las ideas del Papa Francisco o elegir a alguien que no tenga esas ideas. Yo no sé, porque yo he escuchado, por ejemplo, algunos reportajes que hacen algunos periodistas hablando de cuánto creció la Iglesia Católica durante el periodo de Francisco, de cómo, pues, que cómo la gente quería porque era tan cercano a los demás, de cómo amplió los lugares en donde escogió cardenales por esa cercanía a la gente. Y en esos sectores que de pronto a los conservadores, digamos, no es que no nos gusten, pero digamos no somos tan afines en esos sectores, no sé, de sectores homosexuales o de esa gente que de pronto puede verse un poco relegada, pues también he visto reportajes de ese tipo de gente diciendo que quieren un papa que continúe con las ideas de Francisco. Entonces yo no sé. Yo creo que sí existe la posibilidad de que haya un sector fuerte que pueda imponerse y que quiera un papa al estilo de Francisco. Bueno, y como lo escuchamos, yo creo que en lo que todos coinciden es que no va a ser un cónclave corto, precisamente porque es tan concurrido. La mayoría de los cardenales participantes no se conocen y eso podría tomar más tiempo. Sí, Alfonso. Pero sí podemos decir, si sale la fumata blanca y sale el cardenal Tagle o el cardenal Zuppi, podemos estar seguros que es un papado Francisco, la parte 2 del papado de Francisco y plus. Pero habrá que ver. La realidad es que al final no sabemos qué es lo que está pasando allá adentro. Así es, hasta que se decida, por supuesto, y vamos a estar muy pendientes de ello. Vámonos al siguiente tema muy importante, y es que se dio a conocer que 5 opositores de la dictadura venezolana
se encuentran finalmente en libertad después de una operación de rescate que involucró al parecer a varios países aliados. Así lo expresó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a través de la plataforma de X. Esto ha generado todo tipo de reacciones. Orlando, ¿qué impacto genera esto para la dictadura venezolana? Y más aún con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos, hablando de un operativo en conjunto de rescate. Bueno, esto es muy grande. Yo creo que cambia el juego. El presidente argentino, Javier Milei, a través de un comunicado, dijo que la operación, si bien había contado con varios países, había sido liderada personalmente por Marco Rubio. Ya imaginarán para quién van mis aplausos de este viernes. Ya lo apartó. Ya lo aparté. Ni tenías que decirlo. No tenía que decirlo, pero es muy importante. Esto cambia el juego en el sentido de que si efectivamente no conocemos todavía los detalles de la operación, hay un consenso de que se trató de una operación de rescate. Aquí no hubo ningún acuerdo, ni pacto, ni salvoconducto. De hecho, el gobierno brasileño publicó un comunicado diciendo que se enteró ayer en la noche. Hay que recordar que la custodia de la Embajada de Argentina estaba en manos de Brasil. Se enteró ayer en la noche de la salida de los asilados y que había pedido reiteradamente el salvoconducto y nunca se lo habían dado. Si efectivamente fue una operación de extracción, que quién sabe cómo fue, eso implica un nivel de vulnerabilidad en el que el régimen nunca había estado. Así como se extrajeron opositores, quién sabe si el día de mañana se puede extraer a Diosdado Cabello u otra cosa. Entonces, esto cambia el juego, es muy importante y habla del compromiso de Estados Unidos con la democracia y la libertad en Venezuela. Bueno, y la noticia, me imagino que le ha de haber caído como un balde de agua fría a Nicolás Maduro, quien se encontraba en Rusia cuando se da a conocer todo esto. Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿Y crees que esto pueda dificultar las relaciones con la dictadura en la situación de que sigan recibiendo a los deportados venezolanos de Estados Unidos? Pues hay que ver cómo reacciona efectivamente la dictadura, porque ellos son muy astutos en reaccionar cuando quieren y voltear la cara cuando se les da la gana. Si ellos ven que les sale más barato simplemente no decir nada, pues no dirán nada. Y si les sale más barato inventar una mentira y no sé, Maduro tranquilamente puede salir a decir que él permitió que esta gente saliera por lo que sea. Ellos hacen lo que más les convenga, entonces habrá que ver qué hacen respecto a eso. Ahora, yo sí creo que el mensaje claro, no solo para Venezuela, sino para las otras dictaduras y para los otros países donde gobiernan izquierdistas en la región, es que no jueguen con esta administración, no jueguen con este Departamento de Estado, porque es un Departamento de Estado que está dispuesto a actuar en todos los sentidos. Tanto advirtiendo en materia comercial y el avance de China, como vimos lo que sucedió ayer con Mauricio Claver Carone, diciéndole a Colombia que tenga cuidado con sus negociaciones con China, como en otras cuestiones ya más graves, como por ejemplo en Venezuela, el secuestro de unas personas y cómo Estados Unidos sí es capaz de sacarlas de ahí. Entonces, parece que es una advertencia muy fuerte para toda la región. Bueno, esa era justo mi pregunta para ti, Alfonso. Después de esto, ¿qué mensaje manda Estados Unidos precisamente, no solamente a Venezuela, sino a otras dictaduras como la cubana? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero que nada, necesitamos más información sobre el operativo, ¿verdad? Para llegar a ciertas conclusiones. Pero si es como dice Marco Rubio en su post, porque el post de Marco Rubio da la impresión que esto fue tipo Mission Impossible, ¿no? Si fue algo así, el mensaje es claro. Nosotros no vamos a tener una política intervencionista, imperialista en América Latina, pero que tengan cuidado, porque si tenemos que intervenir estratégicamente, quirúrgicamente, lo vamos a hacer y eso es un mensaje muy poderoso, que no es un mensaje neoconservador, porque no vamos a estar metiendo en todas partes, pero tampoco es un mensaje aislacionista. Me parece que sería extraordinario. Pero me parece que es sumamente importante saber cómo fue el operativo, porque no estamos 100% seguros que no hubo conversaciones con el gobierno venezolano. Y si fue así, pues entonces, en vez de un operativo, más bien fue una negociación. Y entonces pierde un poquito de impacto el post de Marco Rubio. Pero si fue una operación para extraerlo clandestina, yo creo que es algo increíble y demuestra que Estados Unidos y sus socios, y que hay socios con los cuales lo puede hacer. Fíjate también, una cosa definitiva del mensaje de Marco Rubio es que él está diciendo que Estados Unidos
pudo haber, o sea, fueron los socios que montaron el operativo. Estados Unidos pudo haber estado muy involucrado, quizás dirigiéndolo desde atrás, pero quienes estuvieron dando la cara en el operativo no fue Estados Unidos. O sea que si hay preguntas si las fuerzas especiales de Estados Unidos participaron, pues da la impresión que no, porque fueron nuestros socios. Pero necesitamos más información. Claro, por supuesto, y todos queremos tener esa información, ojalá que podamos tenerla pronto. La última pregunta rápidamente sería para ti, Orlando. ¿Corren peligro los estadounidenses en manos de la dictadura venezolana después de esto? Bueno, sí. No solamente corren peligro ellos, sino todo opositor en Venezuela. Si efectivamente esto es como parece ser, que burlaron la seguridad del régimen y los aparatos de inteligencia, la dictadura va a reaccionar como nunca lo había hecho, con toda la violencia y la fuerza posible. Y lo va a hacer también contra Estados Unidos, obviamente midiéndose, porque esto es un mensaje muy duro. Pero sí, corre peligro todo aquel que esté en Venezuela. Pues vamos a estar muy atentos de lo que suceda en las próximas horas. Recuerde que nosotros estamos ya llegando al final de esta emisión, pero todas las actualizaciones sobre este y todos los temas los puede seguir a través de nuestro portal de noticias 24/7. Nos encuentra como voz.us. Gracias por estar en el panel de hoy, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por su confianza en Voz News. Antes de despedirnos, queremos recordarle que puede seguirnos y escribirnos directamente a través de nuestras redes sociales. Están en pantalla y muy importante, vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde puede repetir este noticiero, compartirlo con familia y amigos y estar alerta, darle a la campanita para que reciba una alerta sobre todo el contenido que subimos y creamos para usted. Gracias por su confianza, que pase una excelente noche y si Dios lo permite, la esperamos mañana. Bendiciones.